En un pueblo remoto japonés, el aire es denso y triste. Los aldeanos se reúnen en silencio mientras soldados se llevan al hermano mayor, Haruto, para el servicio militar obligatorio. Su hermano menor, Hiroshi, de 10 años, lo observa desde la distancia, aferrándose a un viejo juguete de madera. La expresión de Haruto es solemne y le lanza una última mirada a Hiroshi antes de desaparecer en el horizonte. Haruto se detiene un segundo, lanzando una última mirada a Hiroshi antes de seguir caminando. El sol comienza a ocultarse en el horizonte, mientras el polvo levantado por los soldados nubla la imagen de Haruto hasta desaparecer. Un año después, Hiroshi recibe una carta arrugada con el sello militar. Las palabras de Haruto son breves, pero se sienten cargadas de miedo y nostalgia. Nos volveremos a ver, Hiroshi. No olvides el río detrás de la colina. Las palabras de su hermano mayor se vuelven un eco en su mente, una promesa que se vuelve su única esperanza en medio de la guerra. Hiroshi baja la carta y cierra los ojos, aferrándose a esas palabras como un ancla. La promesa de Haruto se convierte en un eco, y el sonido del río suena en la distancia, mezclándose con el suave susurro de las hojas. Es 1945, y Hiroshi, ahora de 17 años, camina por el campo desolado. Al acercarse al río detrás de la colina, ve una figura solitaria y delgada de pie junto a un árbol caído. Se acerca lentamente. Haruto está de espaldas, su postura rígida, y su rostro tiene una expresión vacía, como si fuera solo una sombra de quien alguna vez fue. Es Haruto, apenas reconocible, de pie junto a un árbol caído. El reencuentro es sombrío, sin palabras. El trauma ha dejado su huella en Haruto, cuya mirada parece perdida y vacía. Se miran en silencio. El peso de la guerra se cierne sobre ambos. Haruto comienza a hablar de manera errática, describiendo una pesadilla recurrente de soldados que lo acechan en la oscuridad. Hiroshi, confundido, intenta reconectar con su hermano, pero Haruto parece incapaz de distinguir entre el pasado y el presente. Hiroshi se da cuenta de que la guerra sigue atormentando a Haruto, quien parece estar atrapado en un ciclo de horror. Sentados en silencio, Haruto comienza a hablar de la guerra, su voz temblorosa, mirando al vacío. A veces los veo, esos hombres en la oscuridad, vienen por mí. Haruto, estás en casa ahora. Conmigo, hermano. Haruto asiente la cabeza, pero su mirada está perdida, atrapada entre el pasado y el presente. Hiroshi lo observa, dándose cuenta de que la guerra sigue viva dentro de su hermano. Una noche, Hiroshi despierta y se encuentra a Haruto de pie junto al río, hablando en susurros a una figura invisible. Los árboles proyectan sombras extrañas en el agua, y el aire está lleno de una tensión inexplicable. Hiroshi se queda inmóvil, observando cómo su hermano parece discutir con alguien o algo que no está ahí. ¿Por qué me sigues? No hice nada. Hiroshi lo observa desde una distancia prudente. La tensión crece mientras las sombras proyectadas por los árboles parecen moverse en el agua. Hiroshi se estremece, incapaz de comprender con quién o con qué está hablando Haruto. Luego lleva a su hermano a casa y Haruto entrega a Hiroshi un cuaderno desgastado que llevaba en el frente, lleno de dibujos y anotaciones incoherentes. Algunas páginas contienen detalles perturbadores, rostros de soldados con ojos vacíos, cruces y símbolos desconocidos. En las últimas páginas, Hiroshi encuentra un nombre repetido una y otra vez, Miyamoto, pero su hermano se niega a hablar de ello. ¿Quién es Miyamoto? ¿Por qué está escrito tantas veces? Hiroshi se queda observando el cuaderno, sintiendo una creciente sensación de inquietud. Al día siguiente, Haruto lleva a Hiroshi a una casa abandonada en el bosque. Haruto insiste en que esa casa fue su refugio durante la guerra.
un lugar donde se escondió de los horrores que vivió. Pero Hiroshi siente una inquietud, ya que la casa parece estar desmoronándose, y en el aire hay un olor extraño, como si alguien o algo hubiera estado allí recientemente. Aquí me escondí. La guerra no me encontraba aquí. Hiroshi observa la casa, sintiendo una sensación de opresión. El olor rancio del lugar y las sombras en las esquinas le hacen pensar que alguien o algo podría haber estado allí recientemente. Hiroshi intenta cuestionar a su hermano, pero Haruto parece absorto en sus pensamientos. Esa noche, Haruto comienza a murmurar en sueños, hablando de la voz en la oscuridad. Hiroshi intenta calmarlo, pero Haruto parece aterrorizado, como si reviviera algo inhumano. Finalmente, Haruto se despierta, gritando y aferrándose a Hiroshi, confesando que siente que algo lo ha seguido desde la guerra y lo persigue aún en su regreso. La voz sigue aquí, en la oscuridad. Hiroshi lo sacude para despertarlo. No se ha ido, Hiroshi. La guerra sigue conmigo. Algo me siguió hasta aquí. Hiroshi abraza a su hermano, tratando de tranquilizarlo, aunque siente como el miedo de Haruto comienza a arraigarse en él también. Al amanecer, Haruto y Hiroshi, de pie en el río, realizan un juramento de sangre para protegerse mutuamente de lo que sea que los esté acechando. Hiroshi siente que su hermano ha cambiado para siempre y que un secreto oscuro ha vuelto con él desde la guerra, uno que amenaza con consumirlos a ambos. Nos protegeremos. Siempre, hermano. Sí, siempre, hermano. Se miran con determinación, ambos conscientes de que una oscuridad inquebrantable los rodea. El río fluye lentamente, reflejando el amanecer, mientras ambos se quedan inmóviles, sosteniéndose mutuamente en silencio. Este primer capítulo introduce una atmósfera densa, con los misterios de la guerra, arrastrándose hasta el campo japonés y persiguiendo a los hermanos, atrapándolos en un lazo siniestro de secretos y sombras. No te pierdas el siguiente capítulo al explorar un pasado que muestra el miedo latente de Haruto. En este segundo capítulo, la trama toma un giro sorprendente y escalofriante. Haruto se enfrenta a la verdad en una serie de escenas que revelan los efectos de la guerra en su mente y las sombras del pasado que lo acechan. Haruto despierta en una choza desvencijada a las afueras del pueblo, donde Hiroshi parece estar observándolo desde la ventana. La luz del amanecer ilumina la habitación, revelando los restos polvorientos de una vida abandonada. Hiroshi parece distante y taciturno, sus ojos fijos en el horizonte. Sin embargo, Haruto siente una conexión inexplicablemente familiar, y cuando Hiroshi finalmente habla, su voz es un susurro cargado de tristeza. No temas, Haruto. Algunas cosas simplemente deben descansar en paz. Más tarde, Haruto encuentra a Miyamoto, un hombre de aspecto oscuro y reservado que parece conocerlo bien. Miyamoto, quien durante la guerra fue un comandante implacable, tiene una postura rígida mientras examina a Haruto. Sus palabras son frías y calculadas, y cuando menciona a Hiroshi, Haruto siente un nudo en el estómago. Miyamoto le recuerda un momento de la guerra en el que Haruto perdió el control. Haruto observa, confuso, mientras los recuerdos difusos de ese instante empiezan a perturbarlo. Hay cosas que es mejor olvidar, Haruto. La guerra cambia a los hombres, o los consume. Al anochecer, Haruto vuelve al río detrás de la colina, el lugar de los recuerdos de infancia y promesas. Mientras escucha el sonido del agua, Hiroshi lo sigue una vez más, mirando a su hermano y las aguas en calma. Haruto se siente extraño, percibiendo un aire pesado y nostálgico. De pronto, Hiroshi menciona que la vida y la muerte son dos mundos ligados por un velo delgado y muy transparente, lo que deja a Haruto helado, volteando lentamente para mirar a Hiroshi. El peso de esas palabras lo hace dudar.
pero Hiroshi se limita al esbozar una sonrisa triste antes de desaparecer entre las sombras y volver a su casa. Las aguas del río nunca se detienen, Haruto, ni siquiera para los recuerdos. Durante la noche, Haruto experimenta un sueño intenso y perturbador. En su mente, se encuentra corriendo a través de un campo de batalla, con gritos y disparos resonando alrededor. Entre el caos, ve a Miyamoto y a Hiroshi discutiendo entre gritos y llantos desoladores. En un instante, la escena cambia y Haruto observa cómo Hiroshi cae al suelo. Cuando despierta, tiene los puños apretados y una sensación de pérdida inexplicable. Al amanecer, Haruto sale tratando de no hacer ruido y deambula por el cementerio del pueblo, donde las tumbas de antiguos soldados y aldeanos caídos en la guerra están alineadas en silencio. Hiroshi aparece junto a él, caminando entre las lápidas. Haruto siente un escalofrío al ver que Hiroshi se detiene frente a una tumba en particular. Haruto se acerca para pedir a Hiroshi que no actúe de esa manera. Al acercarse, observa el nombre grabado: Hiroshi. Haruto retrocede, confundido, mientras Hiroshi simplemente lo observa, como si intentara transmitirle una verdad profunda. Esto no puede ser. ¿Cómo podría ser verdad? Haruto corre de regreso al lugar donde Miyamoto solía reunirse con él después de la guerra, buscando respuestas. Miyamoto lo observa con una mirada profunda y penetrante. Cuando Haruto menciona el nombre de Hiroshi, Miyamoto, con voz entrecortada, le cuenta lo que realmente sucedió. En los últimos días de la guerra, Hiroshi había muerto a manos de alguien que debía protegerlo. Fue Miyamoto. Haruto se queda en silencio, luchando con la confusión que se convierte en una dolorosa certeza. A veces en la guerra, el enemigo se convierte en alguien que nunca imaginaste. Hiroshi no debería haber muerto, pero así fue. Haruto sale desconcertado, corre de regreso a su casa y en el camino se encuentra con el río. Haruto siente una presencia detrás de él. Es Hiroshi, caminando en silencio, con la misma mirada melancólica de siempre. Haruto le pregunta desesperado qué significa todo esto, y Hiroshi le responde que solo está allí para ayudarlo a recordar. Al escuchar esas palabras, un torrente de recuerdos lo invade. Hiroshi murió durante la guerra. No puedes huir de lo que llevas dentro, Haruto. Has creado todo esto para olvidar. De regreso en el pueblo, Haruto confronta a Miyamoto, ahora con recuerdos mucho más claros de lo que sucedió. Con voz entrecortada, Miyamoto le revela que Haruto perdió la razón tras la muerte de Hiroshi y que él mismo, en un ataque de furia, atacó e hizo justicia contra Miyamoto. Pero en realidad Miyamoto es un espíritu esperando su perdón y viviendo en el pueblo desolado donde ahora ya no hay nada. Haruto lo escucha en silencio mientras sus recuerdos, sus conversaciones con Hiroshi y su vida después de la guerra se vuelven una pesadilla. Pensé que la guerra te había dejado sin nada, pero parece que aún quedaba algo que proteger, aunque fuera en tu mente. De vuelta en el río, Haruto observa la figura de Hiroshi una última vez. Hiroshi, sonriendo con tristeza, se despide de él y le pide que encuentre paz. La imagen de su hermano desaparece lentamente y Haruto, con lágrimas, comprende que el espíritu de Hiroshi solo estuvo allí para ayudarlo a enfrentar la verdad y aprender a perdonar. El río fluye en silencio mientras Haruto queda solo, con la certeza de que su hermano ya no volverá. Descansa ahora, Haruto. El tiempo aquí terminó hace mucho. El capítulo finaliza con Haruto cayendo de rodillas junto al río, aceptando finalmente la muerte de su hermano. Con el amanecer iluminando el agua, se da cuenta de que la batalla más difícil fue contra sí mismo y que ahora, con Hiroshi en paz, debe encontrar una manera de vivir con el vacío que queda.